Muy bien, entonces muy buenos días para todos y todas. Les solicitamos muy amablemente silenciar sus micrófonos. Reciban todos y todas pues un saludo fraterno en nombre del equipo metodológico del Diplomado Escuela Sindical Virtual FECO de UPN. Bienvenidos a la semana 2, Coyuntura Política, la cual pues tendrá vigencia desde hoy 29 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre de 2020. Iniciamos la semana 2 con este encuentro acompañados de nuestros queridos ejecutivos Isabel Olaya Cuero y Fabio Herrera. Entonces, la agenda para el día de hoy es la siguiente. Que Ana María Cepeda, quien les habla, Luz Aida Martínez, vamos a hacer el saludo con la presentación de la agenda y unas precisiones sobre el diplomado. A las 8:10, nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical, va a hacer el saludo de inicio a la semana 2. A las 8:15, nuestro compañero Fabio Herrera, secretario de Prensa y Publicaciones de la Federación, nos realizará la conferencia sobre coyuntura política. A las 8:40, podemos tener la oportunidad de hacer algunas intervenciones y lo va a moderar nuestra compañera Ana María Cepeda. A las 9:15 vamos a hacer una revisión de los documentos en la plataforma, algunas instrucciones precisas, entre también Ana María Cepeda y yo, Luz Aida Martínez. Y esperamos cerrar la sesión entre 9:25 y 9:30, pues con la posibilidad de extendernos un poquito hasta las 10. Entonces, en cuanto a las precisiones sobre el diplomado, primero, queridos compañeros y compañeras, contarles que se realizaron ajustes al sistema de evaluación con respecto de la permanencia de los compañeros y compañeras en el diplomado. Los criterios son los siguientes. El equipo metodológico del diplomado evaluará la permanencia y o continuidad de un compañero o compañera en el diplomado cuando pasadas 4 semanas consecutivas no haya registrado el envío de las tareas propuestas y no haya informado causa justificada a su tutor y o coordinador de grupo. Aquí es importante decirles que nosotros hemos definido también el concepto de puntualidad, es decir, que dentro de la semana en la que se encuentre, pues la tarea que suba no debe ser subida dentro de esa semana y allí va a tener el concepto de puntualidad, pero vamos a dar el plazo de subirla hasta la siguiente semana. Sin embargo, afectándose la nota, ¿no? Claro. Sin embargo, si ya algún compañero no registra actividad en la plataforma, entonces entraremos a revisar, pues, qué está pasando con el compañero durante esas 4 semanas consecutivas, que pueden ser al principio, en la mitad o al finalizando también, pues, el diplomado. De igual manera, esa permanencia se evaluará en caso de realizar comentarios irrespetuosos y o descomedidos con cualquier integrante del diplomado o entre los integrantes del diplomado, ¿no? Para nosotros es muy importante el respeto por la pluralidad, ¿no? Y también evaluará esa permanencia cuando se compruebe o en caso de comprobar plagio en las tareas subidas a la plataforma. Para ello se realizará el siguiente proceso, un llamado de atención. Primer paso será el llamado de atención por escrito para que el compañero o compañera exponga las razones que lo llevaron a incurrir en los aspectos pues, anteriormente mencionados. Segundo, una evaluación por parte del equipo metodológico, quien determinará el nivel de gravedad del caso. Y tercero, una respuesta del equipo metodológico con la decisión, la cual, digamos, en su máximo nivel de gravedad, o sea, si es muy, muy grave, pues puede llegar a definirse como cancelación de la matrícula. Pues todos estos elementos, queridos compañeros y compañeras, en el marco del convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. Segunda precisión, las características propias del diplomado virtual. Es importante tener en cuenta que la característica propia de este diplomado precisamente es la virtualidad y por lo tanto pues es susceptible de variables como fallos en la conectividad, fallos en la red eléctrica, ¿cierto? Estabilidad de las plataformas, tanto esta de Zoom como la misma plataforma de Moodle, ataques cibernéticos, pues ustedes saben que FECODE está en la mira, etcétera, para lo cual pues hacemos un llamado a la paciencia y comprensión necesarias, ¿no? Si esto se llegara a presentar, que esperamos pues que no se dé. Tercero,
Aclaraciones sobre las características del diplomado con base en el convenio. Decirles, queridos compañeros y compañeras, que las temáticas, organización y metodología ya se encuentran establecidas en el convenio. Por tanto, agradecemos sus propuestas y sugerencias, pero en esta etapa pues no las vamos a poder aplicar. Por supuesto, las vamos a tener en cuenta para la próxima versión del diplomado, pero no, como les digo, no les vamos a poder aplicar. Por ello, solicitamos pues ajustarnos a lo establecido, recorrer el camino propuesto de las 16 semanas y evaluar al diplomado pues cuando finalicemos en diciembre. Por supuesto, nosotros estaremos atentos a lo que ustedes requieran. Y cuarto, criterios de la videoconferencia y proceso de evaluación de la misma, es decir, de este espacio. Entonces, para la participación en la videoconferencia está definido que será registrado su ingreso, como lo estábamos escribiendo en el grupo de WhatsApp, por la plataforma y también por la lista de chequeo que nuestra querida compañera Karen, de Secretaría de Prensa, bienvenida Karen, muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Pues nos va a acompañar todos los sábados en el manejo de la plataforma Zoom. Durante la conferencia, digamos, mientras esté haciendo la conferencia, el ejecutivo invitado, todos ustedes podrán registrar sus preguntas en el chat, preguntas propias de la temática establecida. Después de la conferencia del ejecutivo invitado, podrán participar con voz y durante 1 minuto hasta 15 compañeros, es decir, las 15 primeras personas en levantar la mano por medio de la opción de la plataforma, que ustedes la van a encontrar allí. En la opción participantes, cuando ustedes ven participantes, hay unas opcioncitas en el lado derecho y está levantar la mano. Y con base en la matriz de evaluación propuesta en el sistema de evaluación para las videoconferencias, la evaluación de la videoconferencia pues se realizará por medio de un formulario de Google que ustedes deben llenar cada sábado. Entonces mi compañera Ana María nos va a socializar ese formulario. Anita. Anita. Permíteme un momentico porque es que he tenido dificultades con el formulario, pero ya se los voy a mostrar. Bueno, en esencia el formulario nos permite, buenos días a todos y todas, espero que hayan amanecido muy bien y que tengamos una maravillosa semana de mucha lectura y de mucho estudio. Bueno, en principio, compañeros y compañeras, el formulario pues nos permite registrar la asistencia como ya lo ha manifestado Luz Aida. Es necesario que nosotros lo diligenciemos, lo vamos a ubicar casi al final de la sesión para que ustedes puedan diligenciar allí su asistencia. Vamos a registrar en el nombre, la filial, y vamos a registrar 2 preguntitas que tienen que ver con el tema abordado. Permítanme un momento que precisamente estaba tratando de revisarlo desde mi celular y no lo logré. Y entonces, como no podemos hacer una participación extendida de los casi 134 compañeros que tenemos registrados en este momento en la plataforma, entonces es necesario que podamos registrar nuestra participación y percepción frente a la clase allí en este formulario. No sé si ahí ya lo están viendo. Ah, no. No estamos viendo nada. No lo has compartido. Listo. Bueno, el link se los vamos a ubicar en el chat y la idea es que nosotros podamos darle clic al finalizar para que podamos acceder a él. Si quieres continúas, Luz Aida, y ya mientras terminas lo ubico allí. Sí, ya esas son las precisiones, queridos compañeros y compañeras. Ya no es más sino socializar ahora, pues si Anita le parece también, como más adelantico vamos a tener la socialización de la plataforma para que ustedes, pues, digamos que al principio es como lo difícil de ingresar a la plataforma y ubicarse, pero vamos a precisamente realizar nuevamente esas precisiones y yo creo que entonces en ese espacio socializamos, Anita, el formulario. Entonces vamos a darle paso a la compañera Isabel Olaya. Bienvenida, compañera Isabel. Entonces, su saludito. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras, a los compañeros del equipo, a los compañeros de cada una de nuestras filiales, al compañero ejecutivo de FECODE, Fabio Herrera, sean ustedes bienvenidos a la segunda semana de formación sindical virtual del diplomado Escuela Sindical en convenio con FECODE y la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vamos a ver un tema muy importante en esta segunda semana, que es la coyuntura de la situación, donde vamos a analizar la situación política desde un ámbito internacional y la incidencia en el ámbito nacional. Mi compañero Fabio Herrera pues nos va a apoyar en esta conferencia y decirles que hoy en medio de esta coyuntura que nos tiene sumido en una incertidumbre a raíz de los debates de la pandemia del COVID-19 y a la aplicación de este modelo neoliberal con unas políticas lesivas, donde el compromiso por lo social no existe, solamente es el favorecimiento al sector financiero. Es importante, compañeros y compañeras, trazar unas prácticas de lucha que permitan el fortalecimiento, la unidad, la movilización que nos lleve a un gran frente para lograr de verdad esos cambios sociales en lo económico, en lo político, en lo ambiental y en todo pues lo que concierne a los pueblos. Hoy las organizaciones sindicales con sus bases debemos prepararnos para enfrentar esta crisis, la cual se va a agudizar más en la pospandemia, donde por injerencia de la OCDE, del Banco Mundial, por injerencia de los grandes empresarios, que fue lo que pasó la semana pasada, que le obligan al Ejecutivo Nacional que tiene que aprobar hacer una serie de reformas lesivas para el pueblo colombiano. Hoy, las organizaciones sindicales, pues, tenemos que unirnos para formar un gran frente para salirle adelante a todas estas situaciones, que hoy aprovechándose, pues, el Ejecutivo Nacional, el Legislativo Nacional, con toda su manguala de congresista, aprovechando la pandemia, aprovechando que estamos en confinamiento, aprovechando que hoy el arma más grande, que es el arma de la movilización, de tomarnos las calles, no la tenemos porque estamos confinados, aprovecha y cocina a espalda del pueblo una gran serie de reformas que han presentado al Congreso de la República, y ahí está la reforma laboral, para empobrecer más y más al pueblo, y allí estamos los trabajadores, y por ende está el magisterio colombiano. Y haciendo con esto, pues, que Colombia que sea más atractiva para los inversionistas, pero que el pueblo continúe sumido en la pobreza. Entender que el sindicalismo busca acabar con la desigualdad, acabar con la explotación, acabar con la opresión impuesta por el modelo neoliberal, que es un modelo salvaje, que produce exclusión, que produce desempleo, que produce pobreza, inequidad, discriminación y una negación sistemática a los derechos humanos de los trabajadores y del pueblo en general. Hoy debemos promover un gran comité intersindical y social para enfrentar los cambios y la corrupción que vivimos día a día de este gobierno. Que aprovechando esta crisis, debemos conectarnos también internacionalmente con las organizaciones sindicales y sociales que a escala global están luchando por la democracia, están luchando por unificar acciones que apunten a frenar el avance del neoliberalismo. Ustedes, compañeros y compañeras, tienen una gran responsabilidad y por eso están hoy aquí, partícipen en este diplomado, que al final tiene que tener un gran fruto en cada una de sus regiones, que van a ser ustedes los dinamizadores y los multiplicadores para impulsar nuestra acción sindical
y otras actividades pues de las organizaciones que apunten a enfrentarnos a toda esta coyuntura que nos exige unidad de acción de todas las organizaciones. Entonces, en la semana número 2, vamos a mirar pues con lo que nos trae el compañero Fabio, con las sugerencias de ustedes, cuáles son esas estrategias que debemos como organización sindical nosotros llevar avante para poder enfrentarnos a este monstruo que tenemos. Decirles que a pesar de las diferencias, de pensamiento, de ideas, de grupo, Isabelita, yo creo que tenemos dificultades de conectividad, ¿será? Sí, yo creo que sí, porque se Sí, quedó no, sin quedó señal. congelada la imagen. Sí, precisamente estas son las dificultades de la virtualidad, ¿no? Entonces, démosle un minutico a ver si la compañera Isabelita puede retomar la conexión. No, Isabelita. Bueno, entonces vamos a continuar. Esperamos que Isabelita pueda retomar la conexión, se salió de la sala. Y le vamos a pedir entonces a nuestro compañero ejecutivo Fabio Herrera. Profe Fabio, tiene usted la palabra con la conferencia sobre coyuntura política. Profe Fabito. Muy buenos días, compañera Luz, buenos días al equipo de escuela sindical, a la compañera Isabel, a Brian, a Ana María, a todos los compañeros que hacen posible que este compromiso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se materialice con el esfuerzo colectivo de todas y todos. Un abrazo para mis compañeros y compañeras maestras, un saludo a mis amigos, he visto muchos aquí en la plataforma, me alegra que estén aquí con nosotros porque eso nos compromete a seguir trabajando y a seguir haciendo la tarea. Sin duda alguna, el inicio del siglo XXI ratifica el fin de la hegemonía de los Estados Unidos, de América, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno americano en la implementación de las tesis del neoliberalismo. El capitalismo salvaje fracasa, y fracasa porque se da una excesiva concentración de la riqueza. Según informes que tenemos, la riqueza mundial se concentra en 2.043 personas en el mundo, de un total de 6.000 millones de habitantes aproximadamente, lo que nos deja ver pues las grandes diferencias que existen en el mundo en materia económica, y esas grandes diferencias tienen que reflejarse necesariamente en las relaciones sociales. Más allá del tema de las relaciones sociales de producción, también tienen que ver las relaciones sociales en el tema político, en la imposición de gobiernos en el mundo que están sujetos a la dirección de una política internacional liderada en este sector del mundo pues por los Estados Unidos de América. En otros sectores cada país tiene una injerencia, cada bloque ha sido ingerente, y hoy pues observamos cómo Europa, que había sido un continente muy próspero, vive uno de los peores momentos económicos. Países como Grecia, los antiguos países de la Rusia, la Unión de República Socialista Soviética, la misma España, Francia, y en el continente americano pues sobreviven los Estados Unidos, Canadá y Brasil, porque el resto de economías todas han sido tocadas, y han sido tocadas de tal manera que no se ve a corto plazo una situación de aliento.
Esto ha producido grandes movilizaciones sociales que en el mundo han sido tratadas de sofocar con base en la fuerza, con la imposición, con la agresión. Es así como en Estados Unidos gana las elecciones un personaje tan especial como el presidente Trump, multimillonario, que tocó la fibra de los americanos en el sentido en que mostró que el principal enemigo de la economía de este país eran los inmigrantes, cuando ese ha sido un país de inmigrantes. Su composición, su raíz es un país de inmigrantes y su potencialidad y su riqueza ha estado sustentado principalmente en la caracterización de los inmigrantes que allí estuvieron desde el siglo XVI, la colonización que hicieron y la imposición de ese modelo de producción donde hubo un arrasamiento de los habitantes primarios. La expectativa que muestra el presidente sencillamente es el de la guerra. Ha creado guerra donde no las hay. Estados Unidos ha invadido países, especialmente los países petroleros han sido víctimas de la agresión de los Estados Unidos, con el ánimo o con la excusa de que ellos están llamados a acabar con el terrorismo mundial, cuando el terrorismo mundial lo producen ellos con las agresiones y con el saqueo de los recursos naturales que han realizado en gran parte del mundo. La riqueza de los Estados Unidos estaba soportada en su moneda y fue una riqueza impuesta en la medida en que logró, a cambio de seguridad para los países productores de petróleo, logró que la única moneda de cambio para la compraventa fuera el dólar. Al lograr esto, el dólar hegemonizó la economía mundial, de tal manera de que ya no estaba respaldado los dineros en los bancos por libras de oro o onzas de oro, sino que estaba respaldado fundamentalmente por el poder que tenía la moneda como instrumento de compraventa. Pero en la medida en que esta hegemonía se ha ido debilitando, porque otros países han logrado sobreponerse, hoy ya hay países que desafían abiertamente a los Estados Unidos, caso de Corea, la misma China, Rusia. Muy importantes de la geografía mundial, y aparecen nuevas monedas. Hoy ya se está comercializando el petróleo con el yen, se está comercializando el petróleo con monedas virtuales. Que no son fáciles de controlar por parte del mercado financiero norteamericano. Y es precisamente esta fortaleza que hoy toma lo que rompe la hegemonía de la moneda americana y lo que lleva al traste con esta economía en claves. Estados Unidos movilizó la industria nacional hacia las fronteras, en principio hacia México, para burlar los impuestos y las conquistas que los trabajadores americanos en su territorio habían logrado, y era preferible pagarle un subsidio de desempleo a los trabajadores americanos que contratarlos, de tal manera que se movieron hacia la frontera, especialmente hacia México y luego a Centroamérica, y luego se fueron a Asia, y en Asia terminaron fortaleciendo la industria nacional de estos países que ofrecían mano de obra barata, calificada, y una proximidad geográfica a los mercados más importantes, de tal manera que nosotros encontramos hoy zapatillas Dai que dicen hecho en Vietnam, hecho en China, hecho en Indonesia, como también encontramos todo tipo de productos, incluyendo los que llevan el emblema de Alemania o llevan el emblema de Francia, pero igual corresponde su fabricación en el territorio asiático. Esto encuentra un espacio muy importante en la situación de la pandemia,
Recordemos que nos llegaban imágenes en diciembre, a finales de diciembre nos llegaban imágenes a nosotros de lo que estaba sucediendo en China, pero no conocíamos exactamente qué estaba pasando y veíamos agresiones en los metros de la policía china contra el pueblo. Resulta de que lo que nos llegaba a nosotros supuestamente eran agresiones por los levantamientos que estaban fundamentalmente del cerco de la población que trataba de emigrar, que trataba de salir de las ciudades que se encontraban ya con contaminación del virus. ¿Qué pasa con esto? Con la aparición del COVID-19, las fábricas se cerraron, la economía se paralizó, el miedo llenó a los sectores financieros más importantes del mundo, las bolsas se cayeron y de la noche a la mañana la gente tenía una estampida y una inseguridad de qué pasaría con el tema de sus recursos. En este momento el gobierno chino y los empresarios locales compran todo lo que estaba en oferta de venta, maquinaria, centros financieros, grandes malls, a precios muy baratos, de tal manera que hoy gran parte, grandísima parte de los medios de producción, de los centros financieros del mundo, pertenecen al gobierno y a los empresarios chinos. Es así como también el siglo XXI nos anuncia que el gigante asiático irrumpe en el mercado mundial, irrumpe con una mercancía que la gente siempre ha subvalorado, de que lo chino no sirve. Y no es que lo chino no sirva, sino que se produce para todo tipo de comercios. Así como hay mercancías desechables, también hay mercancías perecederas. La ingeniería china ha avanzado al punto en que nos está mostrando grandísimos avances en construcciones, en la modernidad, en los puentes, en los túneles, en los edificios, de tal manera que mientras que el capitalismo mundial se radicaba en China y en el continente asiático, los chinos principalmente invirtieron en ciencia, en tecnología, en educación, y hoy, que son los dueños de la maquinaria y los medios de producción, sencillamente se sacuden de esa hegemonía que ha mantenido los Estados Unidos en el mundo. Y lo ha mantenido a tal manera que se ha dado incluso con agresiones, como fue el capítulo que se cerró el año pasado aparentemente con el tema de la multinacional china Huawei, que fue expulsada del mercado norteamericano e inclusive latinoamericano, sobre la amenaza que esos aparatos, esos celulares, esa tecnología no tendría cabida en el mercado occidental. Sin embargo, allí está esa es la pelea por el manejo de la 5G, y dice mucha gente entendida que la 5G cambiará la historia del mundo. Y la cambiará porque permitirá una rapidez en las comunicaciones, permitirá todo un movimiento que el mundo aún no está preparado, y especialmente el mundo occidental. En ese sentido, la crisis ha tocado a muchos países en la lucha social por democracia, por garantías políticas, por reformas económicas, en contra de la tiranía, los movimientos migratorios, especialmente de África, del norte de África, hacia Europa, o en el caso latinoamericano más reciente, la migración del pueblo venezolano por la crisis que vive el país, tanto por los desaciertos del gobierno como por el cerco que le mantienen los Estados Unidos y el congelamiento de sus activos en los bancos norteamericanos donde estuvieron por mucho tiempo. Estas migraciones han generado levantamiento social que no han sido posibles de acallar aún en medio de la pandemia. Lo más significativo en Europa lo pudimos observar con las casacas amarillas, el gobierno y contra esa burguesía que ha ejemplarizado lo que es el modelo neoliberal en el continente latinoamericano. En Argentina, la crisis de los trabajadores, del sector salud, especialmente de los maestros, la llegada de Bolsonaro a Brasil, a ese gigante, donde a costa del sacrificio del Partido Popular
el encierro de Lula, la caída de ese partido provocó levantamientos sociales en todo Brasil exigiendo la libertad de Lula. Colombia no es ajena a esa situación y el 21 de noviembre del 2019 se da uno de los momentos más significativos en la historia de la lucha social en nuestro país. Las grandes manifestaciones que llenaron todo el día y parte de la noche la Plaza de Bolívar, la espontaneidad de los cacerolazos, los trancones que se generaron por los plantones en las principales ciudades, demostraba el descontento del pueblo colombiano con toda esa cantidad de medidas regresivas que venía tomando el gobierno y que sigue tomando el gobierno de Duque. La presentación del plan de desarrollo en el 2019 del gobierno dejó al desnudo toda la intencionalidad de aplicar una política que vulnera los derechos y que no garantiza el Estado social de derecho. Sobre el cuento de que nos íbamos a poner peor que Venezuela y nos mostraban el espejo de la hermana república, la gente no tuvo la sapiencia de salir a votar bien y terminó religiendo a quienes venían por el proceso de paz que aún se encontraba en condición de fragilidad. Eligieron a quienes han estado defendiendo el tema del monopolio de la economía. Recordemos que la economía de nuestro país ha estado sustentada fundamentalmente en los temas de extracción de recursos de materias primas no renovables, el caso del carbón, del petróleo y hoy el oro. Pues la crisis de nuestra economía es imparable en este momento por quienes dirigen el Estado colombiano, en la medida en que en el mercado mundial el carbón y el petróleo han caído. Y han caído no para levantarse mañana, porque se está dando unas políticas para mejorar el tema de las energías en busca de energías limpias. Y estas energías limpias necesariamente tendrán que dar el paso a un lado con el tema de la energía fosilizada extraída del carbón y del petróleo fundamentalmente. Entonces, la economía nuestra ha estado sustentada, además de la extracción de materias primas, recursos naturales no renovables, ha estado sustentada también en los recursos de la población colombiana que ha emigrado y que representa más de 7.000 millones de pesos en divisas de la gente que está por fuera y que envía esos recursos al país. Igualmente nuestro país ha vivido de las bonanzas y esas bonanzas han permitido oxigenar y mantener la burbuja de aire económico que tenemos. Recordemos lo que significa. Estuvo la bonanza de la coca y hoy se mantienen ligeramente la producción de coca y de otros productos alucinógenos que generan un ingreso importante en nuestra economía, pero que igual que el carbón y el petróleo tiene crisis porque hoy el mercado no lo controlan los carteles criollos, llámese el cartel de Medellín, el cartel de la costa o el cartel de Cali. Hoy quienes controlan la ruta del narcotráfico son los carteles mexicanos y son los que concentran la mayor parte de la ganancia de lo que produce este negocio. A nosotros nos quedan los muertos, los líderes sindicales asesinados, los campesinos, la gente que está peleando y defendiendo el territorio, especialmente en el departamento del Cauca, en las zonas donde hay la afluencia y la influencia de los cultivos como es el Putumayo, el Caquetá, en la región Caribe, en la parte de norte de Santander, donde están los enclaves productores de coca y de marihuana fundamentalmente, que también coinciden con el tema de los páramos y coinciden con los lugares donde está la concentración de oro en nuestro país. Ese escenario que hoy tenemos no ha sido ajeno a la violencia en nuestro país, y es así como, a pesar del acuerdo que se hizo con las FARC y que vivimos momentos de 0 heridos en los hospitales militares, hay un recrudecimiento precisamente por la aplicación de una política de arrase de lo que significaron los acuerdos de La Habana,
y la decisión abierta de este gobierno de desconocer ese evento tan significativo que se dio para la paz de nuestro país y la posibilidad que reenrumbáramos la economía hacia otros sectores de producción que garantice el tema de la soberanía alimentaria, que garantice un mínimo de convivencia, pero conocemos que hoy el gobierno no tiene ningún interés en que esta situación cuaje. Es así como Colombia ha estado sujeta al vaivén de la política norteamericana. Aquí se hace lo que los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional o a través de sus entidades, consideren. Aquí el gobierno que se monta tiene que jurarle fidelidad al gobierno americano y a la burguesía norteamericana, y cuentos chinos como lo de César Gaviria cuando planteaba de que el libre comercio, que los tratados de libre comercio serían la salvación para nuestro país en la medida en que tendríamos los mercados del mundo a nuestra disposición y las fronteras del mundo se abrirían para Colombia. Sencillamente fueron nuestras fronteras las que se abrieron para recibir la gran cantidad de productos de otros países que inundan nuestro mercado. Y sale mucho más barato comprarle papa a un país cualquiera que comprarle la producción a nuestros campesinos. Lo mismo sucede con el plátano, con los productos, en fin, que se generan en nuestro país en la manufactura, de tal manera que el cuento de que el mundo sonreiría a la economía colombiana no fue más que un sofisma, y encontramos de que hoy los ingresos están por debajo de cualquier cálculo y de manera cínica dice que quien tenga un salario mínimo ya dejó de ser pobre, cuando todos sabemos que con un salario mínimo absolutamente vivimos en condiciones de miseria porque no alcanza para mayor cosa. En el marco de esta situación nos agarra el COVID-19. Ya conocemos lo que significó el COVID en estos 6 meses. Ha desnudado la situación que los maestros colombianos y los trabajadores venimos denunciando en la fragilidad del sistema de salud, en lo que tiene que ver con la fragilidad de la economía. Las pymes están arruinadas y en medio de esta presión el gobierno sencillamente ha abierto las puertas para que a partir del 1 de septiembre la gente se vuelque a la calle a resolver de manera individual lo que ha sido imposible para el gobierno, y ha sido imposible no porque no hayan condiciones económicas con que sustentar la crisis, sino porque no es la voluntad del gobierno ni es la política que necesitamos nosotros en materia social que garantice la vida y el Estado social de derecho. Aquí el capital está al servicio precisamente de los grupos financieros, y con ese escenario regresamos nosotros el 1 de septiembre a la calle, donde abren todas las posibilidades de reactivación de la economía y mantienen las concentraciones y los actos públicos con limitantes. Cabe decir que en el Congreso de la República en este momento están cursando una cantidad de proyectos totalmente letales para los trabajadores y muy especialmente para el magisterio colombiano, al punto en que el gobierno, el líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez, radicó un proyecto donde le da potestades al Ministerio de Educación Nacional para garantizar el derecho a la educación, de fusionar, de cancelar, de ampliar, de modificar nómina de trabajadores, instituciones educativas y recursos, de tal manera que si ese proyecto cuaja, nosotros nos veríamos en grandes problemas con la estabilidad laboral del magisterio y las garantías que se requiere y que hemos negociado y que el gobierno no está hoy cumpliendo, porque en las proyecciones de presupuesto no se ve por ningún lado dónde están los recursos para garantizar los 3 grados de preescolar o garantizar las situaciones pactadas con FECODE. Ese es el escenario internacional y nacional en la aproximación que hemos realizado y que queremos compartir con ustedes. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Fabio, muy precisas y contundentes sus exposiciones. Entonces, a continuación, compañera Ana María va a moderar las preguntas que han realizado aquí en el chat, y también, por favor, van levantando la manito quienes vayan a hacer su intervención de manera, pues, con voz, mejor dicho. Entonces, compañera Ana María.
Bueno, muy buenos días nuevamente para todos y todas. Pues hacer las precisiones pertinentes de las participaciones, teniendo en cuenta que somos bastantes compañeros, entonces vamos a dar la palabra a 15 compañeros por 1 minuto a cada uno para hacer preguntas puntuales. La idea es que seamos muy concretos en el planteamiento de la pregunta para que el profe Fabio pueda ir recogiendo y en efecto pues podamos avanzar en las respuestas más adelante. Entonces, bueno, nos preguntaron en el chat, nos habían preguntado en el chat si el video va a quedar, por supuesto, va a quedar allí grabado en la plataforma, va a estar. Y más adelante, bueno, vamos a irle dando la palabra a los compañeros, entonces en el siguiente horario. Compañero Horacio Acuña, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias. Mire, más que una pregunta, es como que primero felicitar a FECODE, a la Universidad Pedagógica Nacional y en este caso a Fabio por la exposición tan excelsa que hace del contexto nacional e internacional. Quería apuntar en algo y es que, hombre, no solamente el empresario norteamericano y europeo está incursionando en las aguas asiáticas, ¿verdad? Los empresarios colombianos también lo vienen haciendo. En el caso de Arturo Calle, viene produciendo sus prendas de vestir en unas barcazas en aguas internacionales del continente asiático, ¿verdad? Que eso permite. Pero también apuntar de que hay una diferencia extrema entre la política del imperio norteamericano, la OTAN y la Unión Europea, frente a lo que viene proponiendo el gigante asiático. Y es que el gigante asiático no ejerce un dominio militar como lo viene haciendo el imperio norteamericano, que primero domina económicamente, arruina económicamente y después hace un sometimiento militar, como lo estamos viendo en el caso de Colombia, que ya hoy, a pesar de que el sistema judicial, la rama judicial le ha dicho que no puede ingresar militares norteamericanos, mire, burla la sentencia y el fallo y permite por encima de lo que la Constitución establece, y entonces comenzamos a mirar cómo es que opera el imperio norteamericano. Es eso, queridos compañeros, y gracias por la escucha. Gracias, profe. Pasamos entonces al profe Efraín García, pregunta en el chat. En el panorama actual internacional, ¿existe posibilidad de que otras monedas se sobrepongan y lleguen a desplazar el monopolio del dólar? Le damos la palabra al compañero Wilson Andrés Bolívar. Gracias, buenos días para todos. Pues sí, o sea, realmente pues en esta coyuntura hemos visto ese conflicto entre China y Estados Unidos. Mi pregunta va enfocada hacia eso. Saludos desde Charalá, Santander, subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sector Educativo de Santander. Mi pregunta va sobre eso. O sea, ahora China está, digamos, acaparando la parte económica. ¿En qué afecta a Colombia ese expansionismo que ha tenido China? Porque China ha comprado tierras, está ganando licitaciones en contratos, por ejemplo, en el metro de Bogotá, las empresas chinas están ganando contratos de infraestructura. ¿Cómo afecta a Colombia ese expansionismo de China? Gracias, profe. Bueno, el profe Wilson Andrés Bolívar desde el chat pregunta, ¿cuál es el riesgo para Colombia? Muy en la línea de lo que pregunta, bueno, es el profe Wilson, quien pregunta entonces el avance hegemónico chino. Estados Unidos, plantea el compañero Leandro Lobo, Estados Unidos está perdiendo influencia global y aparecen nuevos ejes de poder como China, Rusia, Corea y resto de países asiáticos, pero estos países también aplican el modelo capitalista. Entonces, ¿qué cambios podemos esperar en América Latina y Colombia con este viraje en la geopolítica mundial? Pregunta el profe César Rivero. ¿Qué repercusiones se pueden presentar en Sudamérica, específicamente en Colombia, por este posible orden mundial? Pregunta el compañero Luis Peña, ¿es Colombia aún una neocolonia de los Estados Unidos cuando acaba de aprobarse un nuevo plan Colombia?
Vamos a darle la palabra al compañero José Héctor Valencia. Sí, muy buenos días, Héctor José Valencia. En primer lugar, pues, mira que el entramado político y económico en nuestro país es muy difícil. Y pues por el minutico, simplemente voy a preguntar desde el sindicalismo qué posición vamos a asumir frente a esa mezcla que hay con el narcotráfico, con la economía subterránea y pues con la ola de masacres que hay en el país. Es decir, pues para nadie es un secreto que nosotros estamos, en el caso de estas regiones, Caquetá, yo soy del Caquetá, en estas regiones estamos casi por cuenta del cartel de Sinaloa y de las grandes mafias internacionales. Pero digamos, uno no puede ni siquiera expresarse, ahí está la dificultad, ¿sí? En algunas ocasiones, en los análisis políticos, cuando fui miembro de la Junta Directiva de AICA en un municipio, me dijeron, profesor, hable más pasito porque es que estamos en tal parte. Es decir, pero es una situación que tenemos que enfrentar porque mire pues cómo está el país. Es decir, desde la federación, qué estrategias, qué mecanismos, pues para, como plantea la compañera Isabel, ¿no? ¿Qué tácticas? Porque aquí se trata de establecer tácticas en situaciones tan complejas. Muchas gracias. Gracias, profe Héctor José. Bueno, el compañero Jackson Ortega plantea un contexto y pregunta al final cuál debería ser nuestra postura como FECODE para incentivar y generar en los demás ciudadanos la necesidad de la lucha popular como una nueva alternativa frente al voraz sistema neoliberal actual de Colombia. Más adelante el compañero el compañero Adán Ovalle, perdón, pregunta cómo transformar los imaginarios de violencia de una sociedad que históricamente ha venido perdiendo la cultura del asombro y se aleja de reivindicar la vida como el bien supremo más valioso del ser humano. El user PC, compañeros, importante que ubiquemos allí nuestro nombre para poder también hacer el llamado a asistencia. ¿Cómo afecta esta realidad a la educación y al magisterio colombiano? Nos pregunta Anderson Helves, siendo Colombia una nación sujeta a las políticas de Estados Unidos, llegado el caso de que otro país le dé la pelea a Estados Unidos, ¿qué camino trazar desde nuestras luchas para que Colombia sea soberana y no simplemente cambie de dueño? Vamos a darle la palabra al compañero Bartolo Mina. Compañero Bartolo, recordemos que es un minutico de pregunta, o menos. Buenos días para todos los compañeros y las compañeras. Yo más que una pregunta es un aporte en lo que tiene que ver con la coyuntura política. Y es lo siguiente. Nosotros los maestros y las maestras, a diferencia de los otros gremios, en cada rincón de Colombia hay un maestro, hay una maestra. En lo que tiene que ver con la coyuntura política, en estos momentos, ¿qué hacer nosotros como docentes? ¿Qué hacer nosotros como sindicatos? Si ustedes observan, en las esferas de poder no hay ni un maestro. Hace unos 4 o 5 años teníamos unos compañeros progresistas. Entonces nosotros, cierto, mirando la coyuntura política, tenemos que hacer una reingeniería. Y es que nosotros, los maestros y las maestras, tengamos asiento en la esfera de poder, como en el ejecutivo, en el legislativo. De esa manera nosotros podemos cambiar la mentalidad. Si nosotros, a pesar que estamos en la lucha sindical, que estamos en las calles, pero si no estamos en las esferas de poder, donde tienen poder decisorio, siempre vamos a tener esa dificultad. Entonces la invitación, compañero, es que nosotros nos apropiemos. Debemos postularnos para que estemos en las esferas de poder a nivel regional, a nivel departamental y a nivel nacional. No se justifica no tener presentación con un gremio tan grande como nosotros, no tengamos un representante a nivel del Ejecutivo. Entonces yo los insto, compañeros y compañeras, en la coyuntura política, más allá de lo exterior, ubiquémoslos acá en lo nacional. No hay representantes a nivel de educación o maestros en las altas esferas de Tiempo, poder. profe. Y allá que se toman las decisiones. Gracias.
Gracias, profe. Entonces, la profesora Ana Milena Zapata pregunta cuál es el pronóstico para la economía mundial y nacional frente a la concepción actual de la pandemia. Más adelante, el compañero Robert plantea, con la inequidad cada vez más amplia y un panorama tan desolador para las clases menos favorecidas en Latinoamérica, se levantan voces como el Grupo de Puebla. ¿Cómo ampliar estas voces para que se conozcan masivamente y su pensamiento llegue? Pregunta la compañera Diana Amparo Zuluaga. La lucha y la movilización viéndose tan golpeada últimamente, ¿qué discurso brindarle a los compañeros que sienten que ya no tiene sentido? Le damos la palabra al compañero Germán León. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, profe. De pronto reiterar la intervención del anterior compañero, pero pues se había levantado la mano. La coyuntura de la política nacional, pues tenemos primero que verlas desde nuestros municipios y desde nuestras regiones, departamentos, ya que, pues como dijo el compañero, nosotros no tenemos representantes directos ni siquiera ante un consejo municipal, una alcaldía, una gobernación, mucho menos Congreso y Senado. Entonces, pues la pregunta es esta coyuntura que también pues influye en FECODE. En FECODE vemos que nuestros ejecutivos son de más de 5 partidos políticos, donde no hay una unión y donde no hay una fuerza política que pues nos ayude en las grandes decisiones en todo esto que tiene que ver en las leyes. Entonces nosotros estamos maniatados desde las bases porque no tenemos una representación en el gobierno ni en el mismo FECODE. La pregunta es cómo haríamos desde las bases para afianzar un grupo político del magisterio y las familias para poder sacar adelante, pues por ejemplo ahorita una emergencia educativa que sería muy bueno que FECODE la declarara y nosotros estuviéramos respaldando todo esto de la no a la alternancia y todo esto que nos genera la pandemia del COVID-19. Entonces sí debemos de fortalecer desde FECODE y desde nuestras filiales un grupo político progresista o alternativo para poder pelear pues esto tan grande que se nos viene y como sabemos el magisterio siempre está en el ojo del huracán para estar criticándolo, para estar Tiempo, profe. sacándolo, ¿no? Entonces eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Me da una pena cortarles, pero el tiempo apremia y son muchas intervenciones y me excusan. Bueno, el compañero Jorge Guzmán pregunta, ¿se puede pensar que China es el directo responsable de la pandemia, ya que es el país más beneficiado por la compra de las acciones de distintas empresas a precios muy bajos? El compañero User PC está solicitando la palabra. Entonces, vamos a pedirles el favor de que en la medida de lo posible cambiemos el nombre. Vamos a darle la palabra al compañero Kenny Arevalo y se prepara el compañero o compañera User PC, que está con ese nombre. Recuerden que nuestra compañera Luzaida solicitó que solicitáramos el uso de la palabra o bien levantando la mano en el recurso de levantar la mano de la plataforma o en el chat para que pudiéramos acceder y que solamente vamos a darle la palabra a las primeras 15 intervenciones por un tema de tiempo. Ya determinado esta intervención, vamos a pegarles en el chat el link del formulario para que ustedes puedan ir también planteando allí sus intervenciones en el formulario de registro. Entonces, compañero Kenny, tiene la palabra. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo especial para el compañero Fabio y felicidades por la gran intervención. Bueno, sabemos que en este tiempo de pandemia el gobierno nacional siempre ejerce su mayor presión para sacar de la crisis al país y a los colombianos en el pueblo. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué acciones políticas tomará FECODE sobre los proyectos de ley que están cursando en el para rechazar estas políticas que van en contravía de la estabilidad laboral de los docentes de Colombia? Gracias. Muchas gracias, profe.
El compañero Jorge Guzmán pregunta, ¿es China un país comunista o en realidad es un país capitalista? Profe Kenny, tiene la palabra. Ya me la diste. Profe, user PC. Qué pena, profe. Profe, que... Creo que era yo que no me había dado cuenta que estaba así y qué pena es que tengo dos reacciones nomás, aplaudir y eso, pero no me aparece levantar la mano. Mi pregunta era un poco de tipo metodológica, no respecto a esto, pero es que yo no comprendí algo. Hoy empezamos a desarrollar la segunda semana, hoy terminamos de desarrollarla y en la asistencia nos van a preguntar acerca de la charla o del formato de la segunda semana, porque yo veo que las actividades están para presentarlas hasta el 5 y que no hay todavía nada del 3 de septiembre. O sea, hoy inicio a desarrollar esa semana o hoy tenía que haberla ya tenido desarrollada para esta charla. Gracias, muy amable. Muy buena pregunta, profe. En efecto, la semana 2 inicia hoy y las preguntas que vamos a hacer en el formulario es con respecto a la charla, única y exclusivamente. Gracias. Entonces, la profesora Noraedi Piedrahita plantea al desnudo Colombia y sin las herramientas necesarias que garanticen la vida de nuestras familias, con una telaraña que se envuelve a su paso la clase social de menos posibilidades de sobresalir, y nosotros, ¿dónde estamos como maestros? Tiene la palabra el compañero José Alberiz Arcila. Bueno, muy buenos días. Buenos A ver, días. serían como dos preguntitas para el compañero Fabio Vera y sobre el escenario internacional, lo que está viviendo es con China, con Japón, Corea, Taiwán, Singapur. ¿Será que el escenario político y económico mundial se está pasando de Europa y de Estados Unidos hacia al Asia? Número uno. Número dos, el presidente Duque estuvo de visita hacia China, ya se arrodilló ante la tumba de Mao, casi que lloró, me imagino. ¿Será que está visionando de que va a haber ese cambio de poder hegemónico en el mundo? Y entonces como que vislumbra la situación para atar cabos con China, mientras que aquí en Colombia persigue revolucionarios y asesina líderes sociales, hace eso con la China. Serían las dos preguntas. Muchas gracias. Profe. Muchas gracias. Bueno, el compañero Gerson pregunta cómo fortalecer la importancia, Gerson López, cómo fortalecer la importancia de la profesión docente y la necesidad de renovarla frente a los diferentes ataques de este gobierno neoliberal por minimizarla y desprestigiarla. Más adelante pregunta el compañero Wildes Mendoza, ¿qué gana y qué pierde Colombia con este nuevo orden económico mundial? Nos pregunta, bueno, el resto son percepciones, las percepciones las podemos ir leyendo allí en el chat. Voy a centrarme en preguntas puntuales. Pregunta Juan de Jesús Hurtado, si en las próximas elecciones presidenciales gana un progresista opositor al gobierno neoliberal, ¿cuál sería la proyección para el magisterio colombiano y para el trabajador en general? El compañero William Ospina pregunta, ¿cómo desde nuestra organización obrera y estando al frente de la formación de nuestras sociedades podemos generar escuelas de cambio de mentalidad? Somos un pueblo sumiso con unas minorías que luchan por los derechos. ¿Dónde queda el Estado social? Me imagino que pregunta, ¿dónde queda el Estado social de derecho? ¿Será que nosotros estamos llamados a formar la conciencia ciudadana de nuestros pueblos para que no esté más sometido? Le damos la palabra al compañero Royber José Sierra. Muy buenos días. Saludo afectuoso a todos los compañeros que se encuentran en el diplomado, a los organizadores y en especial al profesor Fabio Herrera por su conferencia. La pregunta mía es enfáticamente en la coyuntura nacional, referente a la propuesta que tiene FECODE de la unificación del estatuto docente, 2277, 1278. Y ahora con lo que nos dijo al final
el profe Fabio cuando dice que desde el Senado de la República hay un movimiento reformista y que va a afectar al magisterio, y que ese proyecto lleva el nombre de la bancada del Centro Democrático del expresidente, el senador y hoy presidiario Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa propuesta de FECODE, tenemos que, desde los diferentes escenarios donde nos encontremos, tenemos que decir a los docentes que nuestra estabilidad laboral en este momento, si esa propuesta pasa, se encuentra en peligro. Yo creo que es el momento político para decir las bases para que nos unamos más y tenemos conciencia en nuestro papel en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, la compañera Diana pregunta qué implicaciones prácticas tendría el declarar la emergencia educativa. Pregunta a la compañera Jenny Mejía, ¿hay un modelo de gobierno específico al que como FECODE estemos apuntando o estamos hablando de pelear por dignificar como pueblo? ¿Es el capitalismo de verdad nuestro modelo de gobierno? Vamos a darle entonces la palabra al compañero Carlos Munévar. Profe Carlos, tiene la palabra. Sí, muy buen día a todos. Buenos días. Pues, digamos, mi intervención va enfocada a lo siguiente, ¿no? Si algo ha desnudado esta pandemia es que hay una crisis del sistema global, llamado por algunos neoliberalismo, ¿sí? Otros hablan ya de necrocapitalismo, ¿sí? Incluyendo toda esa adopción de máquinas de guerra para hacer lo que están haciendo en nuestro país, ¿no? Asesinar en las zonas donde puede haber minería, donde hay rutas de narcotráfico, etcétera. Pero a la par de eso también nos damos cuenta cómo nuestro país se encuentra totalmente alejado de la construcción de esa sociedad del conocimiento. Como dicen algunos políticos por ahí, todavía estamos en el feudalismo, ¿sí? ¿De qué manera nosotros como Federación Colombiana de Educadores podemos articular esfuerzos desde la lucha pedagógica? Porque es que ahora la lucha no solamente es la lucha económica, la lucha es por la memoria, por la historia, por el conocimiento. Porque está visto que si hubiésemos invertido en educación y en salud, pues no estaríamos en la situación que estamos en este momento, siendo uno de los países con más crisis económica de Latinoamérica, con más desigualdad en el mundo. Entonces, ¿cómo articular esas luchas pedagógicas y políticas que son tan necesarias para el maestro de base para que entienda el contexto nacional y podamos adelantar las transformaciones? Gracias. Gracias, profe. Pregunta la compañera Daisy Trejos de Educal, ¿cuál es la incidencia de las monedas digitales en nuestra economía colombiana? Jorge Anaya, saludos. Preguntaba, no tiene una pregunta, tiene una percepción. Vamos a darle entonces, bueno, la profe Failadis Villalobos pregunta ¿qué consecuencias trae esta hegemonía política en la consecución de la vacuna para el tratamiento del COVID en Colombia? Vamos a darle entonces la palabra al compañero Hermes. Compañero Hermes, tiene la palabra. Buenos días, compañeros, compañeras. Pues observando y escuchando a la posición del compañero Fabio Herrera, donde hablamos de cómo a nivel internacional nos afecta lo nacional, pues mire que retomo algo que decía Jaime Garzón, que la problemática de nuestro pueblo es no tener identidad. Nosotros no tenemos identidad como pueblo, por lo tanto, al no tener identidad, estamos llamados, todo el pueblo colombiano, a ser manipulado por hegemonías exteriores. Y es ahí donde nosotros, los colombianos, y más que todo nosotros, los docentes, que manejamos cierta parte de la educación, porque digo cierta parte porque sabemos que el Ministerio de Educación siempre tiende a manipular nuestros planes de estudio y nuestro currículo. Entonces, partiendo desde allí, somos llamados a ir construyendo una sociedad nueva con identidad de pueblo, para que de esta forma podamos salir
de esta hegemonía que nos propone, en este caso, los Estados Unidos, porque la verdad somos, y lo sabemos, que somos un pueblo dependiente de ellos, o puede ser dependiente de otras hegemonías, como si no es Estados Unidos, puede ser China o puede ser otro país que nos pueda hacer esa hegemonía. Hago el llamado es que nos debemos construir nosotros una identidad como pueblo, primero que todo, y la educación, como lo dijo Simón Bolívar hace 200 años, la educación debe estar basada a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, y de esta forma ir construyendo una identidad, nosotros los colombianos, y de esta forma también llevarla también a ir construyendo una economía propia de acuerdo a nuestros intereses. Gracias, profe. Bueno, solicita la palabra la compañera Nubia por medio del chat. Entonces, profe Nubia tiene la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias. Un saludo a cada uno de los compañeros y compañeras, en especial para la compañera Isabel Olaya, ejecutiva de CODE. ¿Cómo hacer que los maestros se organice una estrategia para que se pueda recuperar las áreas de conocimiento, incentivar? Profe, te escuchamos como entrecortado. Frente al tema de las situaciones, ¿cómo hacer para que desde la pedagogía se incentive una estrategia para que los maestros y las maestras vuelvan a retomar eso que muchos años atrás los maestros hacían, que era despertarle al estudiante el sentido de pertenencia por su patria, por defender sus derechos? Hoy, por el temor, por el miedo, por la situación, de pronto no se hace ya no se lleva a cabo esta situación. Entonces nosotros debemos de retomar, buscar una estrategia desde las diferentes áreas del conocimiento. ¿Cómo FECODE puede ayudar a que se dé esta situación? Muchas gracias. Bueno, entonces la compañera Janet Melo pregunta, Joana Pérez Hernández pregunta qué se puede decir de Honduras, que a pesar de ser un país tercermundista logra detener la pandemia de una manera más equitativa. Pregunta la compañera Janet sobre los nuevos territorios. Entonces dice, ¿cuándo Colombia va a diseñar un verdadero plan económico que nos permita salir de la crisis? Ana Ortiz hace esta pregunta. ¿Será un gobierno de izquierda que plantee algo diferente y estamos educando para el cambio? Y la compañera Janet Melo pregunta sobre los nuevos territorios y pregunta, ¿es necesario que FECODE apoye estos antiguos territorios nacionales? La escuela sindical se debe encaminar a que esta población vulnerable fortalezca la formación de líderes sociales. ¿Qué propuesta hay para que esta población y para esta población y para los etnoeducadores? Bueno, compañeros y compañeras, es importante que centremos bien las preguntas en función del tema para que podamos, digamos, no dispersarnos en él. Vamos a darle la palabra al compañero Juan Carlos Moreno y vamos en la 9ª intervención. Sí, gracias, buenos días. Un saludo desde Sutetzimatol. Pensando en esta situación de esta doble calamidad que está sufriendo el mundo y Colombia en particular también sobre la crisis económica y la pandemia, pues se pone de manifiesto por el imperialismo norteamericano y la burguesía nacional, pues poner en hombros como el pago de esta crisis, ¿no? Y se nos presenta reformas laborales, pensionales, tributarias. Y uno ve que para este presupuesto para el 2021, pues se sigue insistiendo en la guerra, se sigue desfinanciando la educación y la salud. En ese sentido, FECODE, ¿qué propone para hacerle frente a esa nueva forma en cómo también se nos está colocando pagar más impuestos y pues al capital, al impuesto de los grandes ricos, pues nada? También pensar un poco en lo que han dicho los compañeros, que ante esta crisis se ve como una situación electoral. ¿Será lo electoral realmente la solución a esta crisis?
o la movilización y la lucha en las calles. Se está esperando un pacto histórico, es decir, se está esperando 2 años para que se dé espera y poner a dar solución, o debemos de salir a las calles. ¿Cómo se debe también reinventar la protesta y la movilización en FECODE? ¿Sí? Se pone la pandemia, el aislamiento social, y cómo poder hacer efectiva realmente una presión al gobierno. Se siguen matando, se siguen masacrando los líderes sociales, docentes, y uno dice que ante el asesinato, pues paro inmediato. ¿Cómo podemos parar esta masacre, de sangre? Y hemos Gracias, visto profe. que desde el 21 de noviembre, bueno, gracias. Ay, perdón, qué pena. Continúa el compañero Leandro, que solicitó la palabra en el chat, y se prepara el profe Edui. Hola, buenos días compañeros. Cordial saludo Buenos desde días. Ademacor, Córdoba. Sí, es una reflexión para ampliar el análisis en esta coyuntura política y económica que ha planteado el compañero Fabio. Y teniendo en cuenta el texto que nos enviaron, que habla de la coyuntura de lo inmediato y lo permanente, es reflexionar en torno a lo inmediato, es cómo se ha enfrentado esta pandemia a través del teletrabajo y de la educación virtual. Y el análisis que tenemos que hacer de esta coyuntura es qué de eso va a mantenerse en el sistema educativo colombiano, que ya desde el mismo modelo neoliberal a nivel global se venía implementando, pero producto de la pandemia se ha intensificado. Entonces ahí la reflexión es cómo desde FECODE, cómo desde las filiales vamos a enfrentar este nuevo elemento que entra a jugar en contra de los derechos prestacionales, en contra de la estabilidad laboral de los maestros, porque realmente hay que esperar cómo el ministerio, cómo el gobierno colombiano, cómo este gobierno de Duque, que ha demostrado que no quiere favorecer la educación pública gratuita, no quiere favorecer y garantizar los derechos que tenemos los maestros, cómo van a aprovechar esto de lo inmediato para mantenerlo en sus políticas educativas, y cómo desde FECODE vamos a enfrentar este nuevo elemento, ya sumado a todos los argumentos que tenemos de infraestructura, de bajo presupuesto para la educación. Y la sugerencia metodológica que hice muy respetuosa, que me parece que no es leer las preguntas todas, sino más bien encontrar las regularidades en las preguntas y darle la oportunidad al panelista o conferencista que vaya resolviéndolas, con el fin de que no se le acumule tanta pregunta. Profe, se te cerró el micrófono. Sí, darle la oportunidad al panelista que vaya... Nuevamente. Es que parece que lo cierra. Darle la oportunidad al panelista de que a partir de esas regularidades él exprese su opinión. Bueno, profe, frente a esa sugerencia, lo que pasa es que como carecemos de tiempo, entonces necesitamos una sola tanda de preguntas para que el profe Fabio pueda cerrar con una sola intervención, porque si no nos llevaría un poco más de tiempo, sería un poco más complejo. El profe José Downey Pineda pregunta, ¿qué papel jugaría Colombia en la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, creo que esa ya estaba recogida en algunas otras. Vamos a darle la palabra al compañero Edui Espitia y vamos en la 10ª intervención, en la 11. Compañeros y compañeras, Dios me los bendiga a todos. La verdad que Profe Edui, no te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Nuevamente este importante evento. Bueno, de lógico felicitar al compañero Fabio. Porque son nuevos, pues debemos empezar por esta parte. Conocer la decadencia y los países, como lo dijo Fabio, pues. No, profe Edui, no te escuchamos. Se te fue el minuto allí. ¿Aló? Está muy entrecortado, profe. Bueno, bien, listo. Por el chat, profe. No hay problema. Bueno, el profe Jameson tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Que solicitó la palabra por el chat. Bueno, en la parte desde que vemos de la coyuntura, nosotros como movimiento sindical del magisterio
hemos sido, yo creo que el mayor pie de apoyo o el pilar para los trabajadores colombianos. En ese sentido, debido a la oposición que nosotros le hacemos al gobierno, al no estarle siguiendo todas sus triquiñuelas, porque si no estaríamos en peores condiciones económicas y salariales. Es bien sabido, como ya lo dijo un compañero, del mundo capitalista y burgués, nosotros los trabajadores y la clase trabajadora debemos estar unidos. Y así como lo ha hecho BECODE, también debieran de hacerlo otros sindicatos, porque podemos ver otros países donde la economía está girando en torno al desarrollo económico de los Estados Unidos y no a su propio desarrollo económico. Entonces, por ende, no debemos dejar que se formen nuevos minúsculos sindicatos no filiales a BECODE, también de educadores. No estoy hablando pues de la pluralidad, sino que en el sentido, la fortaleza, lo que nos permite ser más fuertes, es que seamos muchos docentes en BECODE. Muchas gracias. Gracias, profe Jamison. Continúa el compañero Chenier Osorio. Compañera y compañeros, buenos días. Desde Pereira un saludo para todos en el país. Y si quiero es como fortalecer lo que inicialmente dijo uno de los compañeros, y es que nosotros necesitamos y que este diplomado que estamos haciendo nos sirva a todos para que fortalezcamos esos trabajos internos desde cada una de las filiales, ya que, como lo decía el compañero anteriormente, se presentan muchas inconsistencias de manera interna, unas peleas internas que lo que hacen es generar de alguna forma como esa desatención hacia las propuestas que nosotros hacemos. Entonces el llamado es a fortalecernos a través del diplomado para que de esa forma nosotros, está bien las diferencias internas, pero que cuando trabajemos en común nos vamos en un solo bloque. Abrazo fraterno. Gracias, compañero. Y cerramos entonces con el compañero Miguel Mesa se queda. Y una última intervención de la compañera Patricia Arteta, que dice, del compañero Mauricio, que tiene una pregunta de fondo en la intervención, que es cómo podemos intensificar las luchas contra los TLC y el proyecto extractivista que viene incrementando nuestro gobierno a costa de nuestra soberanía y aparato productivo. Profe Miguel tiene la palabra para cerrar. Buenos días para todos. Un saludo muy especial al compañero Fabio desde Corozal, Sucre, saludándolo muy especialmente. Unas apreciaciones y una pequeña preguntita, como que el minuto me rinda. Siendo la movilización en la calle el arma más fuerte con la que contamos, con la que tiene el sindicato, en estos tiempos de pandemia que no se puede realizar, que prácticamente está restringida, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? ¿Qué otras herramientas se pueden implementar para combatir toda esta arremetida neoliberal que plantea este gobierno? Y otra, desde la Secretaría de Prensa, ¿qué estrategias se están utilizando para vender una imagen de la FECODE a las personas que no hacen parte de la educación o no tienen relaciones con la parte de la educación, que el gobierno les vende una imagen negativa de los maestros y de la FECODE en sí? ¿Qué estrategia puede utilizar la Secretaría de Prensa para vender una imagen positiva de lo que realmente es FECODE? Serían esas dos preguntas. Profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, compañeros y compañeras, este es el formulario que vamos a abrir. Ana María, permítanme perdón, yo estaba pidiendo la palabra y puse la manito y no... Sí, varios compañeros han solicitado la palabra. De ahí en adelante nos quedaron los compañeros Doris Mel, Luis Cortés, Jason y algunos otros que habían solicitado la palabra, pero nosotros hicimos la salvedad
compañeros y compañeras, que por el tema del tiempo solamente íbamos a dar la palabra a 15 personas. Entonces nos toca limitarnos. Quisiéramos que fuera un poco más amplio el espacio de participación, pero por las mismas sugerencias que ustedes han hecho, pues de que el video no sea tan largo, para quienes no puedan ingresar, no lo puedan ver las 2 horas completas. Entonces la idea es que sea un poco más cortico y que en ese sentido nos toca como limitarnos un poco. Por eso es el formulario, por eso es tan importante el formulario, porque es también ese mecanismo de participación que tenemos frente a la videoconferencia. Entonces ustedes van a observar, solicita su correo electrónico, el nombre completo como está registrado en la plataforma, la filial a la que pertenece y 2 preguntas muy puntuales. 1, exprese sus reflexiones frente al tema desarrollado, y 2, cómo aplica los contenidos abordados en su cotidianidad, contemple su acción pedagógica, sindical, política y personal. Esto debe hacer directa referencia a los temas que nosotros abordamos en el diplomado. Muy importante que nos limitemos a ellos. Entonces, compañero Fabio, tiene usted la palabra. Vamos a pegarles el link en este momento en el chat para que ustedes puedan escuchar al compañero Fabio y posterior a ello o simultáneo ir llenando el formulario. Bueno, compañeros, es agradable cuando se genera esta cantidad de inquietudes, porque muestra el interés que se ha despertado con el tema que abordamos. Tenemos material como para 3 horas. Trataremos de resumirlo en 11 bloques. El primero, sí, estamos totalmente de acuerdo con el compañero Horacio. Dentro de las anotaciones tenía de que al frente del mar de China y el mar de la India están fondeados buques, bueno, llegó el aseo, están fondeados buques donde trabajan la gente 3 y 4 meses y luego regresa al continente, especialmente en la zona de Indonesia, y ahí no se paga impuestos, y eso lo hicieron precisamente el gran capital para evadir esa responsabilidad en las maquilas flotantes que están ubicadas en estos sectores. ¿Existe la posibilidad de desplazar el dólar? Totalmente. Totalmente, hoy está siendo desplazado en la medida en que existen otras monedas con el cual se está comercializando el petróleo, que era la hegemonía del dólar, especialmente amparado en la fuerza del aparato militar. No porque el dólar fuera fuerte, sino porque estaba respaldado con el ejército de los Estados Unidos en la medida que sometía a los distintos pueblos a su política, geopolítica, militar y económica. ¿Qué podemos esperar con los cambios en la geopolítica? Pues históricamente el poder ha estado de un lugar a otro. Recordemos que en la historia antigua las grandes civilizaciones mantuvieron momentos de florescencia, luego se pasaron a Grecia, de Grecia a los estados, hasta que llegamos a los Estados Unidos, fruto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el fortalecimiento de esa economía, y desde entonces pues ha tenido fracturas, pero se ha sobrepuesto, especialmente porque han invadido los puntos de riqueza más importantes del mundo. Recordemos que en el mundo hay 30 elementos que están considerados como la riqueza mundial. Quien cuenta con esa riqueza mundial, pues cuenta con el poder económico para someter a cualquiera. En el caso especial de Colombia, nosotros contamos con 18 de esas 30 riquezas y las 18 están en manos del capital imperialista, que son los que terminan colocando aquí presidentes y congresistas de acuerdo al antojo que ellos tienen y de acuerdo a sus necesidades. ¿Sigue siendo Colombia una neocolonia? Sí, es un debate bastante amplio. Nosotros no hemos logrado un desarrollo industrial y productivo. La riqueza del país está medida por la riqueza nacional, por la producción. Y aquí no hay inversión en la producción nacional, no hay un desarrollo científico ni tecnológico que demuestre que somos un país hoy industrializado o somos un país con una autonomía económica y productiva que nos permita negociar en mejores condiciones. Por eso los tratados de libre comercio han sido negativos para nosotros, porque nosotros lo que somos es un país extractor de materia prima, especialmente de productos naturales no renovables.
y hemos vivido del monocultivo, de las flores, del café, de la marihuana, de la coca, del carbón, del petróleo, pero no hemos desarrollado los distintos sectores de nuestra economía, y la economía incipiente que teníamos con las pymes y la manufactura, pues por la orientación política de los Estados Unidos, los industriales colombianos o el gobierno colombiano cerró las fronteras, y hoy más de 8.000 millones de pesos en pérdida registran los que antes estaban produciendo este tipo de manufactura. De ahí la visita de Duque a China. Una es mirando el tema de la importación de tecnología, otra es mirando cómo se abre mercado que posibilite que estas pymes tengan una reactivación, pero son situaciones más que todo de carácter manufacturera, cómo llega Vélez, cómo llega Arturo Calle, cómo llega algunas fábricas reconocidas en nuestro país, pero de allá para acá pues será la cuestión mucho más numerosa. Por ejemplo, he hecho un ejercicio y me metí a una página para mirar cómo está el tema de la comercialización con China, y allá no le venden a uno unidades, sino miles. Entonces usted va a comprar un abanico, ¿cuántos miles de abanicos va a comprar? Porque eso es lo que permite que se abarate el costo. No puede pensar usted en una docena ni una centena, sino que la base de la comercialización se da en miles. A partir de 1.000 para arriba, ¿cuántas necesita? ¿Cuál debería ser nuestra propuesta? Pues nosotros tenemos que replantear el modelo educativo nacional. No existe una fórmula mágica que diga que si la aplicamos hoy, ya mañana tenemos resultados, pero necesariamente tiene que ser el aparato educativo. Tenemos que replantear el aparato educativo en la medida en que no hemos logrado consolidar desde la escuela la formación de un ciudadano integral que permita ser crítico, que permita ser propositivo, que pueda reenrumbar el destino de nuestro país, y eso no ha sido gratuito. Los que tuvimos la oportunidad de formarnos en las finales de la década del 70, encontrábamos líderes importantísimos en las escuelas, maestros del Partido Comunista, del MOIR, del Partido Socialista y de otros partidos que se encargaban de la formación de los jóvenes, del liderazgo, que repartían información, que ayudaban a construir pensamiento crítico. Pero también recordemos que en la década del 80, la masacre que hubo con esos líderes diezmó sustancialmente el número de compañeros activistas y líderes sindicales. Por eso tenemos una cifra tan significativa de muertos en el movimiento de maestros en Colombia, de las distintas tendencias que asumió la guerra. ¿Qué va a pasar con el giro de la política? Pues nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos desde la economía para poder tener unas condiciones unas condiciones mejoradas en el tema de que no podemos ir a negociar de tú a tú con el capitalismo o la fusión de capital que se da en China, que no es un modelo comunista, ni tampoco es un modelo comunista o socialista o capitalista, sino que hay una fusión, y esa fusión es lo que ha permitido liberar, tomarse el mercado mundial sin la necesidad de la hegemonía del ejército, que entre otras cosas es uno de los ejércitos más numerosos, más disciplinados y mejor preparados en el mundo, pero que hoy no tiene una incidencia. Nadie está escuchando la noticia de que China invadió aquí, que China invadió allá. No estamos diciendo que eso pueda suceder o no pueda suceder, porque eso depende de la dinámica de los escenarios, de cómo se esté moviendo. ¿Qué gana Colombia y qué pierde Colombia en este nuevo orden mundial? Depende de cómo estemos, depende de cómo entremos nosotros en esa nueva correlación de fuerza, depende de la fortaleza de nuestra economía, depende de la visión de nuestros gobernantes, porque si van a arrodillarse, sencillamente cambiaremos a los monitos por los ojos cruzados y no pasaría absolutamente nada. ¿Qué propuesta tiene FECODE? Pues nosotros estamos haciendo este ejercicio. El ejercicio lo estamos haciendo desde la formación sindical, para que se genere un liderazgo desde las organizaciones sindicales, desde las bases del magisterio, para que tengamos una visión global. A nosotros antes nos preparaban las fuerzas políticas en las cuales nos formamos, en la militancia, en el movimiento estudiantil, y era una obligación nuestra, moral, política, ética, estudiar para poder confrontar a los compañeros en el debate público que se hacía en los lugares donde los estudiantes llegábamos. Entonces cada cuadro tenía la responsabilidad de formarse
tenían la responsabilidad de estudiar, tenían la responsabilidad de ser disciplinados, pero es una ruptura y hoy encontramos que dentro del gremio del magisterio ha llegado mucha gente sin la formación política, sin la visión global, y no por culpa de ellos, sino por la misma dinámica que se presentaron en los establecimientos educativos y especialmente en las universidades, donde hoy hay una dinámica totalmente distinta. Que no tenemos identidad, pues yo pienso que el problema de la identidad está en el tema del aculturamiento. Recordemos la canción de la chica plástica, eso era lo que nos decía Rubén Blades con ese mensaje de que nos estaban cambiando la mentalidad y que eso es un trabajo que realiza el imperialismo a través de la música, a través de la cultura, a través de la educación, diciendo qué es lo que hay que enseñarle a los estudiantes y qué no se debe enseñar. Entonces, el aparato educativo nacional no ha sido ajeno a eso. Aquí las políticas están al vaivén de la dinámica mundial y aquí se enseña lo que Estados Unidos ha definido para países como el nuestro y no hemos revisado desde la historia nuestra y nuestras condiciones reales y capacidades qué es lo que tenemos. Que se habla de un capitalismo, ¿sí? La palabra viene siendo acuñada a distintos momentos, pero también sabemos que si nosotros no somos capaces de hacer lo que se está haciendo en países como Chile, que a pesar de la pandemia la lucha continuó y se lograron reformas significativas, sencillamente aquí no podremos hacer mayor cosa porque estamos acostumbrados hoy a movilizarnos, a la mejor selfie de la movilización, de la marcha, pero la acción de generar cambios también tiene que hacerse desde la calle y desde el Congreso de la República. Por eso estamos llamados a combinar la lucha, no solamente la lucha callejera, que es muy importante, pero que a la hora de votar los proyectos no inciden mayor cosa desde el Congreso de la República. Y hay países que sí, que como Honduras y otros países han logrado mejorar la situación del COVID porque han tenido una visión política totalmente distinta. Allí hay una tendencia cristiana que ha sido muy positiva, que ha recibido ayudas internacionales y que ha actuado de mejor manera para controlar el tema de la pandemia. Con respecto a la cuestión de la unidad, pues nosotros pensamos que este comité ejecutivo o FECODE de los últimos 20 años ha logrado estabilizarse. A pesar de que hoy existen 13 tendencias políticas al interior del comité ejecutivo, pues hemos tratado de estabilizar la federación y de darle prioridad para que por encima de cualquier diferencia esté la institucionalidad, y a eso le hemos apostado. No podemos pensar que haya un partido hegemónico que concentre la mayoría de los directivos. Hoy en FECODE, por fortuna, pues, hay una cantidad de fuerza que confluimos ahí y ese ejercicio nos permite articularnos, trabajar de manera propositiva, aún con diferencias que tenemos de visión, de pensamiento, y que eso pues enriquece mucho más el tema del debate interno y la visión que le podemos llevar a los maestros en Colombia. ¿Cómo enfrentar la contrarreforma? Necesariamente en la calle. Nosotros hoy no tenemos otro escenario que la calle, y FECODE no ha negado la calle como escenario natural, sino que hoy no podemos ser irresponsables de llevar a los compañeros maestros y maestras para que se contagien. Comentarles aquí de manera infidente de que muchos de los compañeros que participaron en los plantones del 4 y 11 de junio terminaron contaminados con el COVID, y eso tuvimos que hacer un ejercicio para que no se convirtiera en noticia pública, porque eso sería una arremetida contra la federación. Pero también la calle tiene que ir combinada con acciones, y la acción inmediata aquí es que tenemos que reeducarnos y reeducar a los padres de familia, a los estudiantes en el tema electoral, porque no se entiende que nosotros, siendo una fuerza tan importante al interior de los trabajadores sindicalizados en Colombia, sencillamente somos los primeros que nos fraccionamos y vamos y damos el voto donde no corresponde, o nos dividimos en las regiones cuando tenemos la posibilidad de colocar un compañero de la gobernación o la asamblea. Entonces nos diluimos por los intereses personales, nos diluimos por los intereses de grupo y terminamos sumando en distintas fuerzas. Y cuando hacemos el ejercicio de la fuerza alternativa, pues descubrimos que tuvimos la posibilidad de tener 2 o 3, pero fraccionados sencillamente no tuvimos nada. Esa es la dinámica que hemos estado observando.
pienso que es positivo la lucha del magisterio colombiano y frenar los tratados de libre comercio hoy no es posible. Lo que hay es que tener un gobierno que incida positivamente en las negociaciones y tener una producción y una fuerza laboral capaz de ayudar a construir riqueza nacional. Porque hoy el mundo globalizado es mentira que el desarrollo lo alcanzamos nosotros de manera individual. Hoy esto está tan globalizado que el pensamiento y el conocimiento universal podría ayudar al desarrollo de muchos países en la medida en que tengamos políticas coherentes. No tenemos nosotros un proyecto político desde FECODE al que le estemos apuntando. Lógico que si mañana está Gustavo Petro o está cualquiera de los sectores alternativos frente al centro democrático, pues seguiremos apostándole al sector alternativo indistintamente, pero hoy el panorama político dentro del sector alternativo tampoco es el mejor. Las peleas entre el Partido Verde, Alianza Verde, los decentes, el sector de liberales, no nos ha permitido llegar a un punto de acuerdo, converger en un punto de acuerdo que posibilite unificar esos 8 y tantos millones de votantes que obtuvimos en la campaña de Petro y que nos perfile realmente con la posibilidad de llegar al Congreso de la República con una fuerza que nos ayude a frenar el tema de los proyectos. Hay muchos proyectos, no solamente ese que le comenté, sino hay muchos proyectos totalmente negativos, pero fíjense que teníamos 52 congresistas en un momento y al momento de votar el tema de la presidencia del Congreso, los votos no aparecieron y algunos se siguen absteniendo. Entonces esa abstención, esa prevención que hay, no permite una dinámica real ni una confianza que diga que tenemos una fuerza sumada entre los decentes, el Polo Democrático, el Partido Verde y otros senadores independientes, o que han llegado ahí con una postura próxima a nuestros intereses, que posibilite una lucha real. Allí la lucha es burocrática, la lucha es económica, y al momento de contar, hemos contado con 23, con 18, y eso no nos da fuerza a nosotros para contrarrestar ningún tipo de proyecto que hoy el gobierno tiene allí. La única manera es movilizarnos, es hacer la actividad que nos corresponde, es lograr el apoyo de la comunidad, de los padres de familia, de la ciudadanía, pero el momento no es el mejor. Si hacemos un análisis de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Bogotá, tomemos como ejemplo Bogotá, que ha sido una de las ciudades con mayores problemas con el tema del contagio. Hoy la ciudadanía está pensando en cómo sale a arreglar el fin de año, cómo entre septiembre, octubre, noviembre puede arreglar diciembre, porque el receso económico de estos 5 meses ha tocado la alcancía, ha tocado los recursos de la familia, y hoy estamos en cero y estamos más endeudados y con mayores problemas. Entonces esa avalancha de la gente a salir a la calle va a generarnos problemas también como maestros. Por eso el tema de la emergencia educativa, nosotros como FECODE no la podemos declarar. Eso tiene que declararla, es el gobierno. Y el gobierno sabe la connotación que tiene la declaratoria de una emergencia educativa, porque eso significa un plan de choque con una inversión inmediata en los establecimientos educativos que garantice unas condiciones mínimas para retornar a la actividad presencial. De tal manera que la situación no está fácil, ni la solución está a la vuelta de la esquina. Trabajamos por la unidad, trabajamos por la formación, por la educación, y pensamos que este es un proceso en que necesitamos primero ponernos de acuerdo para saber realmente cuál es el rumbo que debemos tomar y sobre ese rumbo apostarle el trabajo de manera conjunta entre todos para poder empujar hacia un mismo lado, porque la situación está bastante crítica y no hay una luz al frente hoy de manera inmediata que nos diga este es el camino. Lo estamos construyendo, estamos trabajando, estamos revisando muchas situaciones y pues pensamos que el trabajo que hoy estamos realizando con los cabilderos que tenemos allí, que nos permite con oportunidad conocer qué está pasando, también nos permite contrarrestar, organizar las acciones que posibilite avanzar y si es posible salir de este gobierno en condiciones pues que podamos mantener lo que hoy tenemos, porque difícilmente con la dinámica que se ha implementado por parte del gobierno
podríamos decir que logramos frenar. Uribe preso, estaba acrecentando la guerra sucia, están asesinando a más gente en las regiones y quieren mostrar como que el Redentor está preso y tienen que ponerlo en libertad para que coloque el país en orden. De tal manera que nos estamos llamando a que nos preparemos para un momento bastante crítico en nuestro país, donde se va a convulsionar la lucha social y donde tenemos que dar un paso adelante, especialmente las organizaciones sindicales, para liderar estos procesos. Gracias, profe Gracias. Fabio. Bueno, agradecerles a todos los compañeros y compañeras por sus importantes intervenciones. La escuela ha querido iniciar con el análisis de coyuntura porque es preciso partir de la caracterización de este escenario político, social, sindical que nos impone el sistema económico capitalista en el país. Allí es necesario que nosotros lo caractericemos para poder determinar cuáles son las tácticas y la estrategia que sin duda pues debe abordar el magisterio colombiano en la unidad sindical, por supuesto, pero también en la unidad con la clase trabajadora de todo el país. En ese sentido, pues es muy importante que hagamos el ejercicio de formación para esta semana sobre cómo elaborar un análisis de coyuntura, cuáles son los elementos de un análisis de coyuntura y cuáles son las implicaciones del mismo para nuestro accionar político sindical. Para eso nosotros hemos planteado la unidad didáctica número 2, ustedes ya tienen acceso a ella, pueden revisarla en la plataforma, no sé si allí ya están viendo. En la plataforma, en la semana número 2, vamos a ubicarla. Este es el panel inicial pues, que ustedes pueden ver allí. Y en ubicar la semana 2. Allí les hemos dejado como material un análisis, un documento de cómo estudiar la coyuntura del profesor Álvaro Vázquez, y hemos dejado 2 videos que hacen un análisis de coyuntura y que parten de las réplicas de la oposición que se han venido adelantando, las 2 últimas, que permiten pues caracterizar cuáles son las condiciones políticas y sociales, sobre todo el manejo de la pandemia y el favorecimiento de los grandes empresarios y el sector financiero por parte del gobierno nacional. También hemos dejado 2 ejemplos muy cortos, muy concisos. La idea es que en efecto podamos elaborarlos también nosotros en la tarea de una manera muy concisa, muy precisa, porque pues ustedes entenderán que son bastantes estudiantes y la idea es poder leernos, poder retroalimentarnos y poder en efecto formarnos en este proceso, no solo ustedes, sino también nosotros retroalimentar allí desde estas posturas que ustedes nos plantean. Entonces, las 3 elementos de todas las semanas, una que es la tarea, vamos a darle clic a la unidad didáctica para poder subir a la tarea cuando ya la tengamos elaborada, ¿cierto? Y allí vamos a poder también observar el video. Han preguntado bastante por el video de la videoconferencia, también va a quedar allí en la plataforma para que ustedes lo puedan observar. Importante la aclaración que ya hemos venido realizando, no vamos a enviar el link, lo enviamos la semana pasada por unas situaciones de conectividad, pero esta semana ya no las vamos en adelante, debemos ingresar desde la plataforma porque es desde allí, desde donde nos queda el registro. Y el foro de la semana en la que hemos planteado una pregunta y es: responda de manera concisa en máximo 5 líneas cómo afecta la coyuntura política en el sindicalismo magisterial y nombre al menos una acción que permita trascender de lo gremial a lo político y social. Entonces voy a darle la palabra a Luzaida para que nos presente la unidad didáctica. Bien, compañeros y compañeras, entonces estamos viendo allí en pantalla la unidad didáctica correspondiente a la semana 2. Tengo un retorno, Anita, yo creo. Bien, entonces allí hacemos, pues, digamos, una introducción donde les precisamos que es necesario, pues, tener las 8 horas dispuestas para completar con éxito estas tareas, pero ustedes bien saben que pueden utilizar ese tiempo de acuerdo a sus ritmos de trabajo, es un trabajo completamente autónomo. Luego presentamos los objetivos de la semana, ¿no? Donde pues para nosotros es muy importante comprender esas principales consideraciones en el desarrollo de un análisis de coyuntura y establecer también esos
elementos de debate y análisis en el marco de los sucesos políticos y sociales que se desarrollan, ¿no? Desde el ámbito internacional y nacional. Aquí hacemos también seguido a ello una contextualización del contenido, donde les pues hacemos también una forma de una introducción a esta temática y luego las actividades y los recursos. Allí lo que hemos pensado para esta semana es que, o lo que está propuesto es que a partir de la lectura cómo estudiar la coyuntura política nacional, es decir, un paso a paso hay que leerlo, entonces se les pide que ustedes también realicen un documentico de una hoja máximo, de una cuartilla, una página, no una hoja, sino una página de cómo hacer, o lo pueden hacer, digamos, con infografía, mapa conceptual, o video, podcast, Montefacto, lo que ustedes deseen, puede ser inclusive videito, de cómo hacer una coyuntura política, ¿sí? Allí nosotros también les presentamos 2 ejemplos de cómo hacer una coyuntura política y les pedimos que para ello, ¿sí? Porque es la siguiente tarea, revisen antes la réplica que es el que le hace la senadora Aida Bella y el discurso de la oposición, más lo que se ha expuesto aquí en la videoconferencia por parte del profesor Fabio Herrera, ¿sí? Y con esta información, la segunda actividad es elaborar, perdón, ahí sí, una plantilla sobre coyuntura política. ¿Sí? Digamos que ese breve análisis de coyuntura, pues que determine las líneas de acción para el movimiento magisterial con miras a la lucha, a la movilización y a la construcción, pues cuando haya paro nacional en los territorios. Y como tercera actividad está participar en el foro de coyuntura política, que por favor responda de manera concisa y en máximo 5 líneas, compañeros, de manera muy puntual, cómo afecta la coyuntura política en el sindicalismo magisterial, nombre al menos una acción que permita trascender de lo gremial a lo político. Entonces, digamos que habrían 3 actividades para esta semana, ¿no es cierto? Una que es la de elaborar el paso a paso de cómo hacer una coyuntura política, otra que es la elaboración de la cuartilla de coyuntura política y una tercera que es la participación en el foro. ¿De acuerdo, compañeros? Y esto se evaluará. Entonces, la videoconferencia del día de hoy se evalúa con el formulario que les acabamos de enviar. Los que quieran ir resolviéndolo de una vez hoy, pues lo pueden resolver hoy. Y los que pues lo vayan a ver en diferido, quieran volver a ver el video, pues lo pueden resolver durante esta semana. Es decir, el plazo de entrega de todas estas actividades es de aquí al viernes a medianoche, porque el sábado empezaría ya la semana 3, para tener en cuenta pues los criterios de puntualidad en el sistema de evaluación. Como ya les mostraba compañera Anita, allí en la plataforma es muy importante que ustedes empiecen a familiarizarse con ella y de esa manera poder ingresar a cada uno de los elementos. Las semanas, como van a quedar habilitadas, ustedes las van a estar pudiendo, digamos, mirar cada vez que ustedes deseen desde cualquier dispositivo. La plataforma está habilitada para cualquier dispositivo. Les invitamos muy cariñosamente a tener en cuenta y a guardar sus contraseñas y usuarios. Hemos visto que los compañeros y compañeras han tenido dificultad de ingreso porque o a veces olvidan el asterisco o les ponen un espacio a la contraseña y eso ya no les va a permitir ingresar a la plataforma. De todas maneras, ustedes saben que nosotros estamos muy atentos a sus inquietudes, tanto los coordinadores de grupo como los tutores pues de cada uno de los grupos. Entonces, dice que no pueden abrir el link, me dicen unos compañeros, dicen en el chat que no pueden abrir el link del formulario, el link está habilitado, ¿sí? Entonces, los invitamos a diligenciarlo una sola vez. Agradecerle pues al profesor Fabio Herrera, muy puntual y muy preciso en todas sus intervenciones, trató de recoger todas las preguntas que aquí se plantearon, pues no da el tiempo, como ya lo decía Anita, para resolver todas las dudas porque el tema es muy amplio, ¿cierto? El tema es muy amplio. Y con ello entonces pues ya daríamos por terminada, de no ser que, Anita, tú tengas alguna otra precisión que realizar. No, invitarles a que, bueno, con mucho entusiasmo hagamos las lecturas, con mucho sentido crítico, pero también con la posibilidad de que en efecto todo lo que aquí aprendamos lo llevemos a la práctica en la unidad de magisterio, en la movilización, en la lucha, en la beligerancia permanente, es la invitación.
Compañeros, una última cosita. Aquí dice, acabo de diligenciar el link de asistencia. ¿Cómo verifico que fue recibido? En la semana los tutores nos estaremos comunicando con ustedes para decirle, profe, le falta tal tareita, profe, no se ha conectado. Recuerden que nosotros desde la plataforma, y por eso la insistencia de que ingresen a todo lo que hemos planteado desde la plataforma, nos entrega un informe de usted cuando ha visto alguno de los elementos, cuando ya se ha registrado, etcétera. Entonces, todo por medio de la plataforma y nosotros quedamos atentos, que como lo dice Ana María, esperamos que sigan así de motivados y bueno, a construir unidad, queridos compañeros y compañeras. Entonces, Isabelita, profe Fabio, para que se despida. Perdón. Una duda. En la entrega de trabajos, ¿es necesario elaborarles el tipo de normas? Lo que se refiere a normas APA o INCONTEC, ¿o no es necesario? No, hemos planteado que en principio debe tener todo el tema de derechos de autor, ¿no? Lo dejamos inclusive en el sistema de evaluación, la importancia de no tomar, digamos, como unos referentes teóricos o si se quiere, pues de construcción que no nos pertenezcan, de alguna manera ir a hacer el copy y pegue de los chicos. Eso creo que es un imperativo, más allá de la forma, el fondo. Con todos nosotros. Pero con respecto a la plantilla que nosotros estamos solicitando, la página que estamos solicitando, si usted desea, puede utilizar las normas APA. Sí. Sí, es solo una página. Por ahora el ejercicio es realizar, digamos, cómo hacer esa coyuntura, cómo lo haríamos, ¿no? Compañeras, quisiera hacer una pregunta. Señora Ana Milena. Sí, un saludo muy especial para todos desde acá del Chocó. Frente a la metodología de trabajo, quisiera saber si todas las tareas la vamos a desarrollar de manera individual o habrá momentos que vamos a hacer trabajo en equipo, en grupo, porque considero de que este espacio también nos debe permitir la interacción entre, digamos, diferentes contextos, comunidades, departamentos. Entonces, pues tengo esa inquietud. Para esta semana el trabajo es individual, entonces cada semana ya ustedes irán apreciando pues la forma y metodología de trabajo. Depende del tutor que plantee. Es individual, sí señora. Buenos días. Muchísimas gracias, muy amable. Mucho gusto, mi profe. Bueno, entonces ya, profe Dianita. Ok, gracias. Gracias. Mira, no me quedó claro la pregunta del foro que está al final, ¿esa se responde dentro de la cuartilla o era lo que estábamos desde la pregunta y aquí las exposiciones? Gracias. No, profe, el foro tiene un espacio particular, ¿sí? Si su merced ya diligenció el foro de expectativas de la semana 1, pudo apreciar que allí había un espacio exclusivo para el foro, ¿sí? Entonces, en el foro, usted puede, como lo muestra Anita en pantalla, añadir un tema nuevo o puede también hacerle una réplica a un compañero o compañera que ya haya registrado su intervención o su presentación. Y la cuartilla se sube en el enlace de donde está la tarea, junto con el video o con el paso a paso que usted vaya a realizar de cómo hacer la coyuntura política. Ya, gracias. Con mucho gusto, mi profe. Bien. De todas maneras, como les decimos, ahí estamos atentos, por favor, y escribirnos al interno. Ustedes tienen allí nuestros números, el del profesor Gustavo del grupo 2, la profesora Anita del grupo 1 y de quien les habla, Luz Aida, en el grupo 3. Estamos atentos a recibir sus inquietudes, no duden en hacerlas, o si no, con sus tutores inmediatos. Entonces, bueno, pues agradecerles, profe Fabito, muchas gracias. Su despedida. Bueno, gracias a ustedes por permitirme participar en este diplomado y ser la apertura, pues, haciendo la tarea del Comité Ejecutivo de FECODE. Compartir con ustedes una experiencia agradable en la medida en que nos retroalimentamos y nos ubicamos en el momento en que nos corresponde. Había una pregunta a mi compañero Miguel Mesa, maestro de Morroa, es habitante del municipio de Corozal, con quien tenemos unas excelentes relaciones. ¿De qué estamos haciendo desde la Secretaría de Prensa para mejorar la imagen de FECODE hacia otros sectores de la comunidad?
Pues esto que estamos haciendo hoy en alianza con la Escuela Sindical y que hemos conseguido el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional es parte de la tarea que hemos emprendido desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Este es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual, porque de manera individual no se llega a ninguna parte. Es un esfuerzo de suma de esfuerzo, lo que ha permitido que la Secretaría de Prensa y Comunicaciones hoy esté a la vanguardia de las tareas que se cruzan desde el Comité Ejecutivo y la Federación para el servicio de la comunidad educativa en general. Aspiramos a que los compañeros nos ayuden. Allí hay un link de la Secretaría de Prensa donde usted puede enviar notas, donde usted puede compartir su experiencia y de donde podemos organizar el trabajo de la Federación hacia la comunidad educativa en general. Gracias por el espacio y muchos éxitos en este diplomado, donde me llama la curiosidad de un estudiante repitente. No sé por qué será el motivo de mi compañero Edwin Espitia, que se encuentra en este diplomado como repitente. Me llena de curiosidad. Un abrazo para todas y todos y gracias por estar aquí. El profe Edu y profe Fabito, de los excelentes de la prueba piloto, pues tiene con la Universidad Pedagógica la posibilidad de diplomarse porque su rendimiento académico en la prueba piloto fue excelente, igual que el profe Germán de ADEA y el profe Diego de Quindío. Aquí los tenemos nosotros. Entonces, sí señora, bueno, muchas gracias a todos y todas. Anita, Isabelita. La profe Isabelita. Y a ver si se puede despedir. Isabelita tenía una situación de mucha lluvia, pero entonces, bueno, decirles que ahí estamos atentos. Y bueno, pues parece que no está por aquí. Muchísimas gracias a la Secretaría de Prensa nuevamente, a Karen que nos ha estado acompañando todo este rato aquí en el ingreso de los compañeros. Entonces, feliz semana, compañeros, estaremos atentos a sus requerimientos. Un abrazo.